It's a trap! Bienvenidos a otro video tutorial. Aquí les mostraré una forma de cómo pulir un corte ya realizado de unos 3-4 días, ya que muchos me han escrito y también tengo amistades que me piden cómo yo hago esto, ya que se les resulta un poco complicado. Y bueno, aquí les mostraré la manera de cómo yo lo hago. Aquí siempre marco un poco más hacia abajo de la primera vez que el corte que realicé, para a la hora de pasar la cero no subir tanto el corte, ya que se trata de pulir el corte. Lo primero que hago es pasar la cero abierta, no tan arriba. Paso la cero abierta de manera inclinada. Para esto es muy importante que recuerden cómo marcaron el corte la primera vez cuando hicieron el corte, para que así podamos marcar un poco más hacia abajo la misma forma, pero un poco más hacia abajo, para pulir y no realizar el corte nuevamente. Aquí empiezo ya a borrar la línea para que se me haga mucho más fácil, ya que no voy a utilizar peines especiales ni peine 1. Entonces empiezo ya a borrar la línea del acero, más o menos a la mitad de la palanca, y paso la máquina también por la mitad de la franja que marqué ahorita, y vemos como ya notamos el resultado. Vemos cómo se borra fácilmente. Aquí se borra ya la palanca completa para pasarla por la última línea, la línea que veíamos ahí, que son más que todo eliminar los detallitos en la parte de abajo. Muchos ya conocen esta técnica. Como les digo siempre, es preferiblemente pasar las esquinas de la cuchilla, ya que vamos a tener mucho más precisión y vamos a llegar al punto justo, y se nos va a hacer mucho más fácil y más cómodo. Procedo a voltear la máquina para pasar la cero bien pasada, para marcar mucho más, y luego pasar la hojilla y no dejar líneas o detalles mínimos. Aquí empiezo a lo que es unir la cero abierta con el largo del cabello. Aquí estoy utilizando la palanca abierta, totalmente abierta, pero utilizando más que todo las esquinas de manera inclinada. Como ven aquí en el video, estoy utilizando solo las esquinas con mucho cuidado, sin subir la máquina tanto, solo para unir, llegándole a esa línea que veíamos ahí. Es muy importante pasar la máquina con cuidado, ya que solo estamos puliendo y no hay que pasarla tan arriba porque vamos a subir el corte. A medida que vayamos pasando la máquina y vayamos borrando, vayamos puliendo, vamos a ir notando las diferencias, los detalles, y lo vamos a estar eliminando de la misma manera. También pueden ustedes bajar, subir la palanca, lo que sea necesario, pero haciéndolo de la misma manera, que es con las esquinas, ya que es la cero, pasando las esquinas y de manera inclinada hacia afuera. Como ven aquí, yo estoy eliminando unos detallitos que me quedaron. Tuve que bajar la palanca, subirla, pero como les explico, pasando solo las esquinas y con mucho cuidado. Vemos que el corte está bien realizado, bien pulido, y no tiene diferencia al corte anterior. Si muchos vieron el video,
Aquí vemos como ya lo que hice fue pulir con la cero y la cero abierta utilizando solo las esquinas. Vemos como agarro la hojilla aquí para sacar el cerquillo, la agarro a la mitad con el dedo del medio, la sostengo en la parte de atrás y con el otro le doy la curva para así sacar el corte, y lo que hago es apenas pasarlo de la misma forma. Aquí lo que hago es cortar esos cañoncitos que quedaron ahí, los cabellitos que quedaron sobresalientes, los limpio también de la misma forma y vemos como ya queda bien definido. Aquí voy ya a lo que es pasar la navaja. A la hora de limpiar las líneas que hagamos, como por ejemplo esta, para mi opinión es mejor limpiarla de atrás para adelante, ya que vamos a ir viendo lo que vamos a cortar y vemos cómo va quedando. Al contrario no, porque vamos a tapar lo que vamos haciendo con la mano. Entonces les recomiendo que lo hagan de esta manera. Vemos como ya va quedando el resultado final de este corte. Esto también lo hago para limpiar mucho más y dure más, unos días más el cerquillo, dure unos días más mejor definido. Y bueno, este es el video de hoy, espero les haya gustado y les haya ayudado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.